Muchas gracias por venir. Marta, lo primero sería, por favor, si nos podías hacer una pequeña introducción de quién eres y qué es lo que haces. Pues yo soy Marta, el 15 de mayo estuve en la plaza por la noche y desde aquel momento empecé a trabajar en la difusión de lo que estaba pasando allí por internet, dentro de la comisión de comunicación de la Acampada Sol, que luego acabó llamada Difusión en Red, llevando el Twitter y la web tomalaplaza.net. Muy bien. La primera pregunta que te voy a hacer es curiosamente la pregunta o la cuestión que nosotros intentamos con este documental un poco aclararnos con ella o experimentar en torno a ella, ¿no? Intentar aclarar un poco qué es lo que es, pero se lo hago a todo el mundo directamente al principio. Entonces, a ver qué nos puedes decir. El movimiento 15M, ¿qué es lo que es? El movimiento 15M es un estado de politización o repolitización de la ciudadanía, un momento en el que la gente despierta de alguna manera y empieza a sentirse junta y a poder hablar de ciertos temas que nos estaban preocupando a todas. Es un espacio de encuentro. O sea, más que una organización o cualquier tipo de... Yo lo defino normalmente, bueno, normalmente, lo que he estado pensando estos meses he llegado un poco a la conclusión de que para mí el 15M es como un estado de ánimo. Sí, ¿No? es un estado de ánimo que creo que ya existía antes, pero es sobre todo la conciencia de ese estado de ánimo y del común, de esa serie de preocupaciones, motivos para el cabreo que teníamos todas, saber que podemos compartirlo, que podemos ir a las plazas a hablarlo con otra gente y que hay cosas que hacer, cosas, formas de, o posibilidades para organizarse y para hacer algo respecto a esas cosas que ya nos preocupaban de antes. También pasa una cosa con el 15M que cuando sucedió fue como una gran sorpresa, ¿no? Y estábamos todos muy sorprendidos, pero te parabas a pensarlo un minuto y la reflexión era algo así como que, ¿cómo es que no ha pasado esto antes, no? ¿Tú por qué crees que pasó en ese momento? ¿Por qué crees que precisamente esta primavera y... Pues supongo que hubo algunas gotas que colmaron el vaso. Yo creo que durante los meses anteriores sí que se percibía un estado de ánimo. Yo recuerdo esa sensación de hablar con mis amigos y decir, joder, hoy venía en el metro y había una señora al lado que se estaba quejando por el Banco Central Europeo y el de al lado se estaba quejando porque estaba en paro y el de al lado se estaba metiendo con la política de privatización de los servicios públicos. Sí que había un malestar latente que mucha gente tenía y surgió ahí, prendió la chispa en esa convocatoria del 15 de mayo y bueno, también por una serie de actuaciones policiales bastante absurdas en los días siguientes que nos vinieron muy bien. Pero podía haber surgido, si no el 15 de mayo, pues el 1 de junio o cualquier otro día, con cualquier otra excusa. ¿Tú personalmente participaste en la organización de la manifestación o movilizaciones previas o te encontraste allí? La pregunta es también, ¿cómo has llegado tú al 15M? En el sentido que el día de la manifestación y acampada era una cosa muy heterogénea, había gente de todos lados y había como diversas vías de haber llegado, ¿no? En mi caso, ya lo hemos hablado alguna vez, yo no tenía un activismo previo, así he empezado aquí, y yo vengo como de la propiedad intelectual, la ley Sinde, no les votes, ha sido como mi camino. Entonces cuéntanos un poco tu camino y me interesa mucho toda la parte esa de la que se habla tan poco, que es todo lo que pasó antes del 15M. Yo no participé en las movilizaciones, en la organización de las movilizaciones antes, porque yo sí estaba metida en algunas plataformas activistas, colectivos, estaba en algunos sitios y me habían llegado mails rebotando desde aquellas listas de correo de Democracia Real Ya. Y era una cosa que desde los movimientos sociales veíamos como, bueno, ¿esta gente quiénes son? ¿De dónde han salido? ¿Qué están haciendo? Entonces mucha gente, como ya tenemos nuestras movidas y además tampoco te da la vida para meterte en una asamblea nueva, si ya están metidas en varias y tal, nos quedamos mirando a ver qué pasaba con mucha expectación de a ver la que montaba la gente esta desconocida el día 15, pero sin llegar a participar en su organización previa. Yo sabía que eso iba a pasar desde febrero o así, que se movía mucho por algunos círculos hacktivistas y listas de correo de gente que estaba metida en el movimiento por la cultura libre contra la ley Sinde. Por otra parte, yo creo que me han contado que, si bien fue Democracia Real ya la que convocó, muchas organizaciones se sumaron, ¿no? O sea que al final había una especie de esfuerzo conjunto en la movilización aquella, ¿no? Sí, de hecho el germen se llamaba algo así como Plataforma Pro Movilización Ciudadana o algo así, y de ahí surgió esa cosa llamada Democracia Real Ya, pero había un listado de muchas otras organizaciones que se metieron ahí y que más o menos se fundieron, que creo que es el motivo por el cual de todas las convocatorias que hubo o que llevaba viendo desde que empezó la crisis, como para intentar articular este malestar que ya teníamos, la Democracia Real Ya fue la que cuajó porque era la menos identitaria, era algo en lo que podías fundirte sin venir con el sello de tu partido, tu colectivo, tu organización previa. Ujú. ¿Qué te pareció la manifestación? ¿Fue parecida a otra manifestación que tú has estado antes? ¿Qué te pareció? ¿Qué percibiste allí? No, no fue para nada parecida. En todo caso sí fue parecida a la de Juventud sin Futuro, que hubo en abril. Y recuerdo que la gente que fuimos a la de Juventud sin Futuro, a pesar de que fuimos pocos, no sé si 5.000 personas o así, que bueno, no es nada demasiado masivo para Madrid,
tuvimos la percepción de que ahí estaba empezando algo y que había habido una nueva manera de manifestarse, de salir a la calle, un poco distinta. En el sentido de que no estaba llena de banderas de los partidos de siempre, que la gente tenía muchas ganas de estar en la calle, que había un ambiente realmente de predisposición a la movilización y a que fueran más allá de una simple manifestación. También pasó en la de Juventud Sin Futuro que la gente luego se quedó más tiempo por la Plaza Reina Sofía, que era donde terminaba, luego bueno, hubo algunas cargas policiales y tal, pero en general la gente quería salir a la calle y estar allí. Entonces ya se sentía cierta, pues no sé si afinidad entre la gente que estábamos allí, cierta comunidad, que luego se repitió multiplicada el día de la manifestación de Democracia Real, ya el día 15. Muy bien. Y esa primera noche, por aquí ya han pasado Miguel, Arana y Dani Vázquez. ¿Cómo viviste tú esa primera noche? Porque, fíjate, para mí resulta súper frustrante y me da mucha pena el hecho de que yo fui a la manifestación el día 15, ni me enteré de los disturbios, me fui a mi casa, me acosté y al día siguiente me reenganché, ¿no? Aparecí el día 16 y me pasó todo. Cuéntanos cómo fue la noche aquella. Pues yo la primera noche hice el papel un poco de persona de movimientos sociales de antes que no se creía mucho a esos niños que estaban allí en la plaza, realmente. Yo fui a aquella asamblea, que además fui porque fue después de los disturbios que hubo, empezamos a llamarnos para comprobar si nuestros amigos estaban bien, quiénes eran los detenidos y tal, y fuimos a esa asamblea para seguir aclarando aquello en Sol. Y empezó la gente a decir que se querían quedar a dormir y la gente que teníamos así más rodaje nos quedamos mirando como, bueno, va a llegar la poli, os va a echar en un momento, chavales, ¿qué pasa? Y hacían una cosa que llamaban asamblea, pero había gente que nunca había ido a una asamblea y cogía el megáfono y empezaba a hablar en unos tonos un poco directivos y había que decir, oye, no, que esto no es una asamblea, que hay que proponerlo, que hay que... Y también, bueno, pues un domingo por la noche en una plaza, pues aparecía gente borracha, un poco friki, cogiendo el megáfono para decir cualquier cosa. Y yo recuerdo un momento en que nos miramos, alguna gente que estábamos allí un poco más cuerda en respecto a estos espontáneos que pasaban por allí, y decíamos, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos o nos vamos a casa? Hubo ahí un momento de, creemos que podemos hacer lo que la gente está planteando, pero hace falta desde el minuto cero mucho curro para que esto cuaje. ¿Qué hacemos para que esto tenga sentido? Y hubo una serie de gente ahí que dijo, venga, sí, nos quedamos. Y yo la verdad es que me fui a mi casa a dormir a las 2 de la mañana, volví a la mañana siguiente, porque no veía realmente el sentido de quedarme allí sin saber para qué. Sí, fue todo un poco así atropellado, o quizás las cosas pasaban. A mí una cosa que me llamó mucho la atención es, esa noche se abrió el Twitter de Acampada Sol, célebre, del cual me gustaría hablar contigo después un ratito, pero yo no sé si fue ese día o el día siguiente, me han contado cómo ya se compró, por ejemplo, la cuenta de datethesquare.net en inglés, ¿no? Entonces me pareció que gente muy visionaria, gente que muy pronto se dieron cuenta del potencial que tenía aquello, cosa que a mí no me pasó. Yo, como creo que la gran inmensa mayoría, hasta el día después del desalojo, que yo además estuve en unos talleres de goteo y tal, y llegué por la tarde y salí a la Puerta del Sol y me vi no sé, había 10.000 personas las que hubiera. Hasta ese momento yo no me di cuenta de verdad de que, uy, ¿no? ¿Tú cómo viste eso? ¿Cuándo empezaste tú a creer o cuándo viste que pasaba algo así? Bueno, supongo que fue cuando por la mañana volvimos y la gente seguía allí y además ya había 200, 300 personas y 50 periodistas y seguía siendo trending topic en Twitter. Y además con el colchón de las buenas sensaciones que nos dio la manifestación del día anterior. Sabíamos que eso no éramos solo esas 50 personas que estábamos en Sol, o 200 o las que fuéramos, sino que era una movilización mucho más grande. Respecto a lo de las herramientas de internet, comprar el dominio y tal, bueno, eso lo hicimos gente que teníamos ya un rodaje en movimientos sociales, en comunicación por internet, de este tipo de cosas. Y el 15M participa muchísima gente que no tenía experiencia, pero otra que sí, y eso es una serie de conocimientos adquiridos, compartidos, de un pro común que tenemos la sociedad civil, que evidentemente sirve para el 15M. No solamente el que compró el dominio, que igual es como lo más que llama la atención, pero también, pues, por ejemplo, los compañeros de legal que saben cómo actuar con la policía, los compañeros de alimentación que saben hacer una olla de comida para 100 personas, y porque lo saben porque ya probablemente antes estaban cocinando en centros sociales y ese tipo. O sea, tenemos un rodaje que funciona. Sí, no, además yo en la heterogeneidad de todo el movimiento y bueno, la variedad de gente, yo reconozco efectivamente
el papel que han tenido esos activistas tan, bueno, tienen ya tanta experiencia, ¿no? Ha sido también muy interesante el que haya pasado esto justo en el triángulo un poco entre Casablanca, Tabacalera y el patio, ¿no? Sirvió mucho de apoyo y había sinergias y conocimientos que venían y que iban, ¿no? Y tú a mí me pasó una cosa que fue el mismo día 16 o el día siguiente, no sabría decirte bien, fue el momento de decir, hostias, aquí está pasando algo, no sé muy bien qué es lo que es, pero yo quiero ayudar y quiero hacer algo. Y fue el momento donde fui decidiendo durante esos pocos días que mi papel iba a ser no meterme en ninguna comisión, no montar madera ni colgar cuerdas, pero voy a contarlo en mi caso. ¿Tú en qué momento te diste cuenta de, o en qué momento decidiste hacer algo y qué es lo que hiciste? ¿Cómo empezaste activamente a...? Pues yo empecé, bueno, desde el primer momento yo conocí a la persona que creó la cuenta de Twitter y estaba un poco en el equipo de gente que hicimos Tomar la Plaza y todas estas herramientas, porque ya estábamos antes participando en otro colectivo de cultura libre. Y en concreto cuando empecé con el Twitter, que es lo que más he hecho, fue el día 17 por la mañana ya, que estaban mis compañeros que son de perfil más informático en sus casas, conectados a internet, administrando servidores, comprando toma la plaza y tal. Y yo me di cuenta de que necesitábamos un vínculo entre lo que estaba pasando a pie de plaza y lo que hacían mis compas en casa. Y fue el momento en que cogí el móvil, bueno, unas horas antes me di de alta el servicio 3G que no tenía en mi móvil y me fui de comisión a comisión o de grupillo de gente preguntando qué estaban haciendo, para qué querían y qué necesitaban. Y ahí empezó la manía esta del Twitter de necesitamos tal, y empezamos a pedir y vimos que funcionaba, claro. Uh-huh. Me acuerdo perfectamente de la sensación de levantarme por las mañanas y lo primero que hacía era mirar el timeline a Acampada Sol para ver qué hacía falta. Si hoy eran cuerdas o era más comida o no traigáis pan o era una cosa de una utilidad. Y yo creo en general, fíjate que con todos los errores que habrá habido y todos los problemas, todo lo que ha sido la gestión tecnológica de comunicación del 15M y de Acampada Sol en concreto, que es lo que más conozco, yo creo que va a ser objeto de estudio por grandes empresas, porque ha sido de una eficiencia impresionante, ¿no? Y aquí entramos me gustaría hablar un poco quizá de lo que es la cuenta de Twitter de Acampada Sol, ¿no? Es una cuenta que lleváis colectivamente una serie de gente que no os habéis metido nunca no os habéis dejado llevar por rumores, que ha sido como muy comedida. Me gustaría contar un poco cómo ha sido tu experiencia, cómo procesabas tú, qué tenías que contar, qué no, cómo decidíais, qué conflictos habéis tenido. Bueno, creo que la gente que llevamos esa cuenta sobre todo tenemos muchísimo respeto por los procesos colectivos y por lo que es un movimiento asambleario. Y tenemos muchísimo cuidado por mantener un tono que pueda ser asumido por todo el mundo. Entonces por eso creo que es una cuenta que cae bien lo que decimos, que no entramos en polémicas porque solamente pues eso, decimos cosas que entendemos que todas compartimos. Y además somos gente que pasamos muchísimas horas en la plaza escuchando a la gente. Todo nuestro interés es que eso sea lo más colectivo posible. Y realmente creo que está siendo así, aunque la contraseña de Twitter la tengamos 4 o 5 personas, allí está escribiendo muchísima gente. De hecho, en el propio Twitter hay mucha gente que se ha hecho cuenta solamente para mandarnos cosas a Acampada Sol y que nosotros retuiteamos, que las conocemos, que sabemos que están trabajando en comisiones o en asambleas de barrio y nos pasan cosas que nosotros cortapegamos para que ellas también puedan tener acceso a esa cuenta. Y luego también coincide que nos juntamos ahí un equipo de gente que tenemos cierta experiencia, formación, en fin, periodistas en paro hay muchos, como sabemos. Entonces, joder, cada minuto más. claro. Entonces, bueno, pues igual que puedes hacer las cosas bien en la cuenta de algún medio que te puede contratar, la puedes hacer bien o incluso mejor porque lo haces con más pasión, con más ganas, con más convencimiento en una cuenta colectiva como puede ser Acampada Sol. Me gustaría que hicieras memoria y me contaras un par de tweets que hayas escrito y que fueran especialmente importantes. No sé si por lo que contabas o no sé, quizá por las dudas que tenías. O cuéntame un par de tweets que hayan sido importantes. Pues... Después los buscaremos, los enseñaremos, claro. ¿No? Porque es que ya te digo, para mí de verdad que ha sido muy fácil además y muy efectivo y ha sido como una especie de guía y me ha encantado, me parece súper importante. En el caso de Acampada Sol, que es lo que conozco, ¿no? Pues... Más que tweets, igual puedo decir hashtags, porque un tweet solo es muy complicado, pero el hashtag aquel de Con Flores a las 7, que lanzamos el día que desalojaron a Barcelona, fue una cosa así que se nos ocurrió rápidamente y un poco inauguró esa costumbre de cada vez que había algún tipo de problema con la policía, la gente iba a la plaza a las 8 de la tarde en solidaridad.
y ese día estuvo muy bien para sentir que no estamos solas ni siquiera en Sol, ¿no? Para fortalecer esa red que hay en todo el estado. Y otro día también en el que creo que Twitter fue muy importante fue el día del pleno de investidura de Gallardón, que estábamos intentando bloquear la salida del ayuntamiento con el objeto de que no pudieran ir al otro ayuntamiento a comerse los canapés, porque aquello era como un descaro allá de despilfarro. Y aquel día estuvimos tuiteando con un hashtag que no recuerdo ahora mismo siquiera, que dio mucho juego porque estábamos un poco jugando a eso, al ratón y al gato intentando bloquear, y creo que fue bastante útil aquel día. Uh-huh. Para acabar con los Twitter, me gustaría que nos contaras algún tweet que lanzarais que de cierta forma fuera... Perdón un segundo. Que de cierta forma fuera difícil, o tuvisteis dudas, o fuera importante, no sé, o trascendente, o... Pues... Recuerdo el tuit de la asamblea en la que por fin decidimos que nos íbamos, que dejamos de acampar, que lo lanzamos al final tuvimos que lanzarlo en TweetDeck, que es esta plataforma que te permite... No, TweetLonger se llama, ¿no? Que alargar, te permite, ¿no?, escribir más largo, de 140 caracteres, porque queríamos que fuera súper correcto exactamente lo que se había dicho en la asamblea, y lo teníamos escrito como 1 hora antes, porque ya se había lanzado a consenso y estábamos en todo el turno de matices, reformulaciones y tal, estaba escrito y estábamos allí delante del ordenador esperando para darle al botón. Y cuando le dimos al botón fue ya como por fin ya podemos descansar un rato. Sí, es que esa última semana fue terrible, ¿eh? Cuando éramos incapaces de irnos y en realidad todos queríamos irnos, ¿no? Sí, bueno, también había gente que quería quedarse. Lo que éramos incapaces era dejar de jugar a este juego de sí, ¿no? Consenso, unánime. Yo creo que eso nos ha perdido mucho. También ahora ya es algo que estamos aprendiendo, que es que, bueno, se puede... Las acciones no hay por qué consensuarlas ni tenerlas ahí tan unificadas, sino que se convocan, se hacen y quien quiera va y quien no, no. Y se nota perfectamente cuando algo se ha asumido por todo el mundo, como puede ser un 15 de octubre, cuando algo pues se le ocurre a alguien en una comisión y no tiene un consenso unánime. De hecho, las acciones más fuertes que tenemos son las de Stop Desahucios, en el sentido de que la gente va y está de acuerdo, y eso nunca se consensuado en una asamblea. Estamos un poco ahí, ya nos metimos en el tic este de consenso unánime que no nos hace falta y nos ha quemado mucho. Perdón un segundo, es que se me sale del fondo. Vale. Sí, también ha habido un proceso de alfabetización, en mi caso, que no tenía ni idea, o de mejora de esas asambleas, ¿no? Empezaron siendo unas asambleas como muy poco manejables, muy difíciles, y hemos ido aprendiendo y ahora va todo ya mejor, ¿no? ¿Cómo se funciona hoy en día? O sea, tenemos nosotros nuestra asamblea de los domingos de Acampada Sol, pero ¿cómo se funciona? ¿Cómo se toman decisiones? ¿Cómo se van haciendo cosas? ¿Cómo funciona el 15M hoy en día? Estamos en noviembre, poco antes de las elecciones, que no se ve. El 15M ahora parece como no se ve, mucha gente lo da por muerto. ¿Cómo estamos funcionando? Pues en Madrid está funcionando muchísimo a nivel de barrios. Hay asambleas, creo que son 104 barrios, evidentemente desiguales. Las hay que apenas tienen operatividad y las hay en las que van varios cientos de personas. Y está funcionando también mucho por grupos de afinidad. O sea, ya nos vamos conociendo y aunque las asambleas son abiertas, está claro que hay un grupo de gente muy numeroso fijo que va todas las semanas y ya te vas conociendo y puede funcionar con una afinidad que hace mucho más fácil también el poder construir y poder llegar a acuerdos, porque ya tienes complicidad, ya conoces a la gente, ya puedes tener un poco de empatía. Entonces eso hace mucho más fácil el diálogo y el trabajo colectivo. Pero siguen pasando cosas, ¿no? Por lo menos es la impresión que yo tengo. Siguen pasando cosas incluso en red, ¿no? También un gran trabajo en red. Claro, el 15M no es un colectivo ni una organización que tenga afiliados, sino un estado de ánimo. Eso creo que más o menos lo vamos teniendo claro. Entonces eso quiere decir que pasan muchas cosas sin necesariamente el sello o el logo del 15M, que no hace falta que las tengan. Y eso cualquier persona con un poco de interés y con los ojos abiertos puede ver cómo se está incrementando pues toda la actividad social, todos los movimientos sociales. Pues como todo el tema de la marea verde en Madrid, las movilizaciones, todas las huelgas de estudiantes que está habiendo, los edificios, espacios que se están ocupando, liberando. También se están formando movimientos de cooperativas, de gente que está buscando formas de economía alternativa.
Está todas las redes de solidaridad de apoyo con estos desahucios, que no es solamente el momento de ir a parar el desahucio, que es así como lo más mediático y lo vemos, sino esas redes de apoyo entre personas que lo están pasando mal por la coyuntura económica, que reciben apoyo, pues eso, de sus vecinas, ¿no? Gente que se está organizando y que está entendiendo que juntas podemos hacer mucho más que si seguimos cada una por separado. Uh-huh. Me gustaría que me contaras un poco de cómo ha sido la relación y la coordinación entre todos los grupos de trabajo y las comisiones. ¿Cómo funcionaba eso y cómo...? Porque había un momento, bueno, ahora quizá también, pero pensando siempre en Acampa Sol, que es la imagen que me viene a la cabeza, había un momento donde de verdad había decenas y decenas de grupos y de gente, todos trabajando, todos... Pero ¿cómo funcionaba esa coordinación y esa relación entre ellos? Pues se intentaba coordinar, de hecho había una comisión solamente para coordinación interna, que tenía su trabajo era completamente imposible. Era imposible saber todo lo que estaba pasando en la plaza y en las de alrededor, porque la gente ya se iba reuniendo por las de alrededor. Aún así se intentaba, pues, eso, que toda la gente se fuera pasando por ese puesto de coordinación interna para entregar sus horarios de asamblea, sus actas y contar un poco en qué estaban. Y siempre ha habido una asamblea de coordinación de todos estos grupos de trabajo y comisiones, que en principio se llamó Comisión de Comisiones y ahora mismo se llama Conexión Externa. Sigue pasando una vez a la semana. También funcionamos por listas de correo y cada vez más estamos mejor coordinadas. Pero realmente había una cantidad y sigue habiendo de grupos de trabajo, comisiones creándose, desapareciendo, uniéndose, que es bastante ingobernable. Y por otro lado hay gente que pensamos que está bien que así sea, ¿no? Que seamos tan difusos y tan dispersos nos hace muy difíciles de controlar, manipular, reprimir. Es imposible que, no sé, que Izquierda Unida nos meta en sus listas, porque ni siquiera sabemos quiénes somos los de la gente del 15M, o es imposible que nos criminalicen y que empiecen a... porque no se sabe, ¿no? Este rollo de ser tan difuso es una ventaja en ese sentido. Uh-huh. Cuando estuvimos hace poco en Barcelona en el Free Culture Forum, participaste en la presentación de la red de Lorea y N-1. Uh-huh. Han estado aquí activistas que nos han hablado de toda la gestión técnica y de alguna herramienta, pero a mí me gustaría si tú nos podrías explicar un poco N-1, qué es lo que es, cómo funciona, por qué se usa, por qué es importante. Pues N-1 es un espacio de trabajo en Internet, una red social, pero focalizada al trabajo entre colectivos sociales, que ya existía desde hace 2 años y medio, y cuando empezó el 15M, de repente muchas acampadas empezaron a utilizarlo para la coordinación interna. A ver, esto lo he contado tantas veces que no me quiero alargar mucho. La idea de N-1, que está dentro del proyecto Lorea, es hacer redes sociales autogestionadas, utilizando software libre, y que estén federadas entre sí. No se pretende volver a crear guetos de estos de que tú tienes tu cuenta en Facebook y solamente puedes hablar con tus amigos de Facebook, o en Twitter o en Twenty y tienes que elegir, sino construir un sistema de comunicación en Internet que funcione, pues eso, con federación y con comunicación interoperable entre sí y autogestionado, que no tengamos que poner nuestros datos, nuestra memoria en manos de grandes empresas, de modelos de negocio que no queremos alimentar y que además en cualquier momento pues nos pueden dejar sin los datos, censurar, o como está pasando en multitud de ejemplos de eso, de censura o borrados unilaterales de perfiles en Facebook, en Twitter, etcétera. Y cuéntanos un poco quizá del volumen. ¿Se está usando mucho? ¿Cuántos usuarios hay? Uh-huh. ¿Qué tipo de usos hace también? ¿Hay grupos? ¿Se suben fotos? ¿Qué puedo hacer yo con N-1? En N-1 sobre todo estamos trabajando en las herramientas de grupos. Son herramientas para trabajo colaborativo. Dentro de un grupo pues tienes una wiki, una lista de correo, espacio para subir imágenes, para subir vídeos, compartir enlaces. Entonces hay muchas asambleas que lo están utilizando para pues, un foro en el que se van comunicando, van subiendo las actas. Antes en mayo, a primeros de mayo, había 3.000 habitantes en N-1 y ahora mismo 3.600 y ahora mismo hay más de 36.000. Y además no solamente está en N-1, sino que hay mucha gente que ha cogido ese software del proyecto Lorea, se lo ha instalado en su servidor. Por ejemplo, Democracia Real Ya tiene una red para su coordinación interna. Y también, sobre todo por Cataluña, lo está utilizando mucha gente que está buscando formas de economía alternativa, la gente de la cooperativa integral, de las ecosalsas, etc.
sigue siendo un proyecto autogestionado, con lo cual depende del trabajo voluntario de la gente que lo utiliza. Y no sé qué más te cuento. No, bien, perfecto. Tú que tienes cierta trayectoria en otras luchas o en otros movimientos, me gustaría que me contaras qué diferencias crees tú que tiene este con otros, ¿no? Yo personalmente, entre lo que me han contado, lo que he experimentado, pienso en dos cosas, ¿no? Uno es el tema de la no violencia y otro es el tema de la voluntad integradora, ¿no? De cómo todo el mundo cabe. Pero me gustaría escuchar tu opinión de qué diferencia el 15M de otros movimientos que hay. Pues evidentemente es la inclusividad. Es un espacio en el que se puede sentir cómoda muchísima gente. Se supera ciertos tics un poco identitarios, ciertos símbolos que utilizábamos, que repetíamos, ciertos repertorios que siempre estábamos con lo mismo, y de repente entra pues muchísima imaginación y muchísimas ganas de escuchar a la otra persona, porque que un movimiento sea asambleario, que haya una asamblea, no quiere decir realmente que la gente esté dispuesta a escucharse. Hay muchos colectivos que se llaman asamblearios, pero en los cuales no funciona la inteligencia colectiva porque no se escucha a la gente, no hay una comunicación horizontal, y en el 15M sí se hace. Y es un poco como esta palabra de la que abusamos, que es lo del respeto. Realmente la gente tiene una intención, sobre todo, de reconocerse en el otro, de llegar a empatizar, a comprender lo que la otra persona le está contando. Respecto a la no violencia, yo en 10 años de activismo en el Estado español, en Madrid y en Andalucía sobre todo, no he vivido momentos más violentos que el 15M. Creo que lo que cambia aquí es nuestra percepción de qué es violencia y qué no es violencia. Para empezar, durante el 15M, al haber manifestaciones mucho más masivas, hay mucha gente que nunca había vivido situaciones de tensión con la policía, que no sabía cómo funcionaba este tipo de intervenciones policiales para acabar con manifestaciones, y que quizá cuando lo veía en la tele podía pensar que evidentemente esos manifestantes perroflautas punkis eran violentos. Al haber ido a una de esas y al haber visto cómo de repente la policía, cuando decide actuar, se lía a palos y rompe la mano por donde le da la gana, creo que todos somos más conscientes de quién suele ser violento y, bueno, por dónde suele venir la violencia en estas manifestaciones. Aún así, yo y creo luego que también está muy bien lo de eso que se ha repetido tantas veces, de violencia es cobrar 600 euros. Valorar qué tipo de violencia estamos sufriendo más y qué es pues eso, qué es la violencia. Pero aún así ha habido también un especial cuidado en esa violencia que quizá muchas veces no se puede evitar, como es defenderte o como es, no sé, a mí me llama mucho la atención en las cargas policiales el hecho de que estaba la calle Carreta llena de gente, había una carga, salían 500 personas corriendo, la policía detrás, tú paseabas 3 minutos después por allí y no veías ningún tipo de rastro, no había una papelera rota, una luna de un coche, no había ni papeles por el suelo, ¿no? Y yo creo que eso se ha cuidado mucho, ¿no? También dentro incluso de la acampada, ¿no? Lo que era la comisión de respeto y estas cosas, ¿no? Eso yo creo que ha sido una diferencia, ¿no? Como otras situaciones donde no se han podido controlar, no sé, o no... Sí, bueno, puede ser que se ha puesto mucho énfasis, pero yo insisto en que la mayoría de la gente no va por ir rompiendo papeleras, entonces cuando un número grande de personas va a la calle no hay por qué romper ninguna papelera, ¿no? Entonces, no es nada que me extrañe ni me parezca especialmente novedoso, sino simplemente insistir en que la gente, eso, cuando va a la calle no rompe papeleras. Puede haber de entre 1000 uno que las rompa, pero si se hace una manifestación de 10.000 personas, pues solo se van a romper 10. Yo creo que más o menos la proporción va igual. Sí, siempre son unos pocos, pero no sé, yo creo que siempre se han visto más. Aquí se han visto pocos, ¿no? Es más, yo he visto escenas... Cuando hubo los días del cierre de Sol, que hicimos un tipo de manifestación por Madrid que era como itinerante, que no sabíamos, la calle Toledo, no sé qué y tal, yo vi un par de escenas donde estaba todo lleno de peregrinos y había algún manifestante que se dirigía a los peregrinos por la calle, a lo mejor con un tono de voz elevado o algo así, e inmediatamente la gente le reprimía. O sea, los propios compañeros manifestantes los metían dentro, tío, cálmate o vete o algo. No sé, me ha parecido ver mucho cuidado siempre, ¿no? Y me ha parecido muy bueno, pero muy positivo, ¿no? Y después las imágenes de Barcelona. En Barcelona, en el Salón de la Plaza de Cataluña, tenemos unas imágenes con
unos funcionarios policiales agrediendo y dándole 1, 2, 3 y 7 veces a una persona que es que ni se cubre. Está agarrado a su compañero, entiende que tiene derecho a estar allí y bueno, han sido unos mecanismos que yo creo que han estado muy bien y han reforzado mucho. El otro día, no me acuerdo quién fue, pero también me habló de la violencia, la generes tú o no, pero de esa violencia como un criterio de exclusión, ¿no? En el momento que hay violencia hay mucha gente que se va, por ejemplo yo. Sí. Entonces, el que no haya habido esa violencia, pues también ha servido para que sea todo más inclusivo, ¿no? Y todo el mundo pudiera estar y... También creo que vamos aprendiendo, o sea, hay técnicas de resistencia pacífica que cada vez sabemos más y la gente, igual que hemos aprendido a hacer asamblea, hemos aprendido a estar en la calle, la gente ya sabe eso de, oye, ¿quién es el abogado de hoy? Dímelo que me lo apunto en la mano, que es algo que antes muy poca gente hacía, ¿no? Pero las mismas cuestiones de precaución y de saber estar en la calle con seguridad también se van extendiendo. Sí, hemos aprendido de todo y eso también, claro. Para mí ha sido esto como un máster en educación para la ciudadanía. De verdad, ya todos sabemos lo que es un derecho fundamental, lo que no. Sabemos que no existen manifestaciones ilegales, sino no comunicadas. No sé. Hemos aprendido un montón de cosas muy útiles y que deberíamos de saber de antes, curiosamente, ¿no? Es la percepción que yo tengo. Me gustaría hablar un poco más de, quizá, de tu experiencia personal. Entonces, te voy a hacer una serie de preguntas, pero más a ti como Marta persona, más que como Marta en tu papel en las comisiones y eso, ¿no? La primera sería la siguiente. ¿Te acuerdas que estuvimos en Campada Sol una semana o 10 días discutiendo el famoso consenso de mínimos, que nunca llegamos a consensuar y que no sé si está bien o no, no tengo criterio todavía, pero bueno. Pero me gustaría saber a ti, personalmente, qué es lo que no te gusta de esta sociedad, qué piensas tú que habría que cambiar y te pediría, por favor, que identificaras la cosa que te parece más importante y más urgente, lo que tú crees que habría que cambiar ya. Pues... no tengo claro qué habría que cambiar porque lo único que tengo claro es que cualquier cambio tiene que venir del convencimiento de mucha gente. Entonces, para mí, todo sigue pasando por las asambleas. Aunque sean aburridas, aunque no sepamos muy bien a dónde vamos, más que concretar una serie de puntos que luego no sirven para nada y se queden en el aire, para mí lo importante sigue siendo que nos escuchemos, que hablemos y que nos conozcamos. No tengo así mucha prisa por llegar a un acuerdo de mínimos ni a una serie de puntos comunes, porque no tiene ningún sentido que 1000 personas en Sol acuerden algo, no va a tener ningún peso sobre 50 millones de habitantes de este país. Sí, pero esto se refiere más a ti, ¿no? Yo, por ejemplo, me he hecho esta pregunta, yo toda esta pregunta me la he hecho y llevo muchos meses pensando en estas cosas, ¿no? A mí me parece que si yo pudiera escoger una cosa que yo cambiara mañana sería el tema de los accesos a los datos públicos. Si hubiera de verdad un acceso transparente de la ciudadanía a todos los datos públicos, eso crearía una especie de escala de cosas. Por ejemplo, la corrupción sería mucho más difícil. Existiría una fiscalización de la ciudadanía de la actividad pública, no sé. ¿Tú no se te ocurre una cosa que piensas que es especialmente importante? Y no pienses, sé que es muy difícil, porque a lo que nos digamos, no pienses en términos de asamblea y de gente, sino tú, Marta, si pudieras mañana tocar un botón rojo así como Bush, que debe tener un botón así, o Obama en este caso, ¿qué botón tocarías? ¿Qué piensas que sería interesante que cambiara? Claro, es que yo, por tocar el botón, tocaría el botón de off del capitalismo y del patriarcado, pero como es algo tan difuso y necesita un trabajo previo, pues no tengo, realmente soy incapaz de concretar algo porque tengo una manera de analizar lo que está pasando que conecto todo tanto entre sí que digo, bueno, pues sí, por ejemplo, me lo haría muchísimo una ley de eso a los datos públicos. Pero si vamos a seguir teniendo los jueces que tenemos, los datos que tengamos igual no los podemos llevar a ningún lado. O molaría subir los impuestos a la SICAF para que los ricos tributen más. Pero si se van a hacer fraude fiscal, ¿para qué queremos subir los impuestos? ¿No? Entonces, podría, pues sí, evidentemente creo que lo más importante es que la gente siga teniendo acceso a la información y que se garantice el acceso a la información para poder actuar en consecuencia. Pero insisto en que eso, sin una serie de cambios estructurales mucho más amplios, quizá no nos lleva a ningún lado. Sí, no me acuerdo a quién, pero alguien comentó aquí una cosa que me ha dado mucho que pensar y ha sido que quizás no es tan importante cambiar los fines sino las formas, ¿no? Vamos a cambiar las formas y eso llevará a los fines, ¿no? Que quizá un poco lo que tú planteas, ¿no? Que sigue siendo importante ese consenso y que estemos todos en ello, ¿no? Más que quizá unas peticiones determinadas ahora. Sí, yo creo que se está construyendo una especie de sentido común que ya existía, que mucha gente lo pensaba y que ahora estamos viendo que lo compartimos. Es un sentido común que incluye esto del respeto, de la no violencia,
de que la gente no se puede quedar sin casa porque un banco tenga que hacer negocio, de que no tiene sentido que los dos mismos partidos se turnen el poder, de que todas tenemos que tener acceso a la información, pero es más bien eso, pues la construcción, la reconstrucción de una forma de estar en sociedad, en comunidad. Algo que hemos perdido, que se ha roto totalmente, la solidaridad entre las personas, y pues, recuperar eso y entender que somos personas que vivimos juntas y que tenemos que llevarnos bien para estar bien. Perfecto, muy bien. ¿Tú qué crees? Esto es una pregunta un poco compleja también, en el sentido que el 15M no lo podemos identificar como algo concreto, pero aún así te voy a preguntar, ¿tú qué crees que ha hecho mal el 15M en estos 6 meses? ¿Qué hemos hecho mal? ¿En qué nos hemos equivocado? Pues nos hemos equivocado al pensar que podíamos llegar a una concreción, a una serie de consensos de mínimos, o a tener una asamblea unitaria en todo Madrid, como puede ser el intento de la Asamblea Popular de Madrid, o a tener una única página web que lo cuente todo. Nos hemos equivocado y además creo que estamos siendo conscientes y que estamos rectificando y que estamos aprendiendo más a trabajar con esta manera tan difusa de intentar ver por dónde respira la cosa y no aspirar a esa estructuración o centralización. Y en concreto, bueno, nos hemos equivocado muchas veces en algunas decisiones tácticas concretas de estar en la calle, pero creo que es normal porque es muy difícil tener toda la información. Y creo que nos seguimos equivocando en repetir ciertos repertorios, por ejemplo, el formato acampada. Este rollo de estar acampando en la calle porque sí, pues bueno, al principio en mayo, junio estuvo bien, pero creo que se está haciendo abuso de este modelo y este rollo, pues como se está haciendo estos días en octubre o como se hizo cuando llegaron las marchas indignadas, de estar en el Paseo del Prado porque sí, porque había que acampar, pues igual no nos lleva a nada. De hecho, se nota que cada vez menos gente hace eso. O como pasó en Bruselas, que también llegaron a un parque y querían acampar porque sí, y al final se quedaron pues varias decenas de personas porque el resto veía que les venía más a cuenta que saliera bien esa jornada, esa semana de actividades que tenían preparada que el simple hecho de plantar la quechua. Aún así es importante lo de la quechua, ¿no? Como símbolo, no sé, no sé, me ha parecido muy emocionante el ver también como... Sí, además la quechua en sí, esa tienda que puedes tirar y que se monte sola, porque si hubiéramos tenido que poner piquetas no es lo se que te iba habría a podido contar, hacer. ¿no? Que ha sido todo como una especie de remezcla, ¿no? Que eso es lo que yo también digo muchas veces que esta revolución es una revolución, o esta revolución, esta revolución es muy copyleft. Y estamos todos publicando nuestros resultados y remezclándolos, ¿no? Entonces nosotros en Sol pusimos esos toldos porque hacía mucho calor, pero los pusimos también porque era muy parecido a lo de Tahrir, pero sacamos la quechua porque efectivamente nos falta piqueta y es la tienda urbana. Y después en otros sitios se ve cómo se usa la quechua, entonces vamos como remezclando esos éxitos, ¿no? Y compartiendo esa información, que es una cosa muy interesante también. Y tiene mucho que ver también con lo que dices de ese volver a descubrir, volver a trabajar en sociedad, ¿no? Yo tengo un conocimiento de una cosa y tal, pero no lo quiero solo para mí. A mí no me sirve, vamos a hacerlo entre todos, vamos a mejorarlo, vamos a... Y además es algo que viene de la cultura libre o incluso del anti-copyright. O sea, ya hace muchos años que hay gente que se descarga el último episodio de su serie favorita y se curra los subtítulos en español. Pues ese tipo de prácticas colaborativas que teníamos en red, normalmente aplicadas a fenómenos pues de la cultura pop, eso de tu serie favorita o de hacer los fanfics estos con tus ídolos y tal, ahora se aplican a cosas pues bastante más relevantes para nuestra vida, ¿no? Cuestiones políticas. No, me alegro que también piense eso, pues yo he tenido esa impresión desde el principio. No he sabido formularla durante mucho tiempo, pero veía eso, ¿no? Veía mucho de la cultura libre y mecanismos de cultura libre y mucho copyleft, por todo el copyleft político, que ha sido precioso, ¿no? Sí, no sé si has hablado con Marga Padilla. Sí, ha pasado por aquí ya. Que ella contaba algo de que tenemos la gente de mi generación para abajo, la gente joven de ahora, tenemos una especie de esquizofrenia entre el mundo real, que nos obligan a competir, a hacer un máster, a la beca, que solamente te la llevas tú y tienes que pisar a tu compa de al lado, a una esquizofrenia entre eso y cuando luego nos conectamos a internet y estamos ahí compartiendo fotos, subtitulando nuestra serie favorita y compartiendo, y que hemos sido capaces de llevar eso también a la vida real, tangible, y comprender que ese modelo funciona y que de hecho funciona mejor que el otro, que no era muy difícil llegar a esa conclusión porque nos estaba yendo pésimamente con el modelo, nos está yendo pésimamente con el modelo de la competitividad. Sí, estos días lo estamos viendo con la famosa prima, entre otras cosas. Ahora tú, desde tu punto de vista personal y tu experiencia, me gustaría que me intentaras contar qué es lo mejor que te ha pasado y lo peor que te ha pasado desde el 15 de mayo pasado.
Pues en mi experiencia personal creo que lo mejor y lo peor, porque tiene las dos vertientes, es esta magnitud enorme que hemos vivido dentro de Sol. Lo de estar allí durmiendo, costreando, o sea, durmiendo muy precariamente, tirada en el suelo en un cartón, levantarme y de hacer una entrevista con el New York Times y otra con Al Jazeera y decirle a mi compa, oye, ¿cuál va a ser el trending topic mundial de hoy? Pues venga, lo ponemos, lo lanzamos y lo conseguimos. O lo de, pues, el convocar desde mi casa en pijama a ir a Sol esta tarde y que aparezcan 15.000 personas o 20.000. Y eso ha tenido, evidentemente es una sensación que vivimos durante un mes, que no vamos a volver probablemente a tener en nuestras vidas, con la cual hemos aprendido mucho, pero también no hemos llegado a comprenderla. Y de hecho aún nos pasa, nos gusta que se estén haciendo documentales sobre esto, porque estamos viendo cosas de sitios en los que estábamos que no nos enteramos de que estaban pasando, que no las hemos visto así, y que hay muchísimo trabajo de análisis que hacer. De repente cosas que... un montón de sensaciones que yo habría necesitado con mi vida normal, 5 años para vivir, las viví en un mes y todavía las sigo ahí recopilando. Y además ni siquiera he tenido tiempo para pararme a pensar porque realmente no hemos parado desde mayo, aunque ya no estemos en la plaza. Eso me pasó a mí en el aspecto ahora egoísta de hacer el proyecto este, que no he tenido tiempo de ver imágenes, de ver vídeos de YouTube, de leer mis tweets. Es que siguen pasando cosas, ¿no? Sí. Es también bonito y... no sé. Ahora me gustaría que, por favor, identificaras un momento que fue especialmente emocionante para ti y no lo describas, pero piensa que a la persona que se lo estás contando, me lo vas a contar a mí, las personas que ven este vídeo no saben lo que es Campo del Sol y nunca han visto una imagen. Entonces, descríbenos algún momento. Pues, a ver... Vale. Pues para mí el momento más emocionante, sin duda, en todo este tiempo fue en agosto, cuando volvimos a la plaza. Después de aquellos 3 días en los que la plaza estuvo cerrada, sitiada, con muchísima tensión, dando vueltas por alrededor, intentando volver a entrar, la carga en el Ministerio de Interior. De repente llegamos y éramos, no sé si 10.000 personas o 15.000, llenando la plaza y volviendo a poder estar juntas. Lo importante fue que por fin encontramos, o sea, por fin pudimos volver a ese sitio a hacer una asamblea, que era lo que queríamos. Sí, era como entrar en casa, ¿no? Yo me acuerdo Sí. que además yo llegué como en la segunda mitad, supongo, y yo no pude entrar por la calle Alcalá ya. Me fui por Sevilla y Carrera San Jerónimo. Pero me acuerdo de pararme ahí unos minutos y ver cómo entraba la gente. Y era como cuando los jugadores de fútbol entran en el campo de fútbol, que hacen todo una tontería. La peña llegaba a la frontera de Sol y ya era un salto, un abrazo, una alegría. Fue increíble aquello, era como volver a casa, ¿eh? Hay un vídeo de alguien que se puso en la esquina de Alcalá, de 10 minutos de gente pasando, abrazándose. Y además también pasa que en ese momento, como ya muchos nos conocíamos, ves a uno a otro y dices, ah, mira, este es el de la comisión de tal, mira tal. Y entonces ya va eso, el sentimiento de comunidad que lo tienes y que lo puedes tener con 15.000 personas, con las que compartes por lo menos el deseo de encontrarse. Sí, sí, joder, fue la verdad muy emocionante. Se me ponen los pelos de punta a pensarlo. A ver si repetimos algo de eso, hombre, ¿no? Sí, ya toca. A ver si repetimos que ya toca. Y luego a nivel personal, el momento en el que después de 2 años currando en N-1, como una cosa así súper underground que poca gente conocía, estar en una asamblea de 3.000 personas y que alguien diga, bueno, tenemos las actas estas, lo colgamos en N-1. Así, como, joder, alguien ha dicho N-1 y no he sido yo, y además la gente lo conoce. Ese momento también ha molado mucho. Yo creo que eso es algo que le ha pasado a mucha otra gente que tenía otros proyectos de activismo, de lo que sea, que de repente ha visto como la gente lo comprende y cómo ha salido al mainstream. Sí, claro que sí. Joder, ahora uno de los retos que tenemos es la sostenibilidad de eso, ¿no? Conseguir algún tipo de recurso para que esta gente que está haciendo tantas horas en seguir desarrollando la herramienta, los bugs y todo esto, que pueda seguir trabajando, ¿no? A ver si somos capaces de conseguir algo así, no sé. Me parece importante para el futuro. Vamos acabando ya. De todo lo que ha pasado desde el 15M, ¿a ti qué te parece que es lo más importante? Pues... supongo que lo más importante es seguir estando en las plazas. Esta sensación de saber que pase lo que pase, hay alguna manera de afrontarlo colectivamente. Que la hemos visto, por ejemplo, el día que se anunció la reforma de la Constitución, a las 8 de la tarde había gente en la plaza. Y la vemos en esa forma de abordar los problemas colectivamente. Muy bien. Y para acabar, Patri, ¿tú tienes algún tema?
No, vale. Marta, ¿tú qué futuro crees que tiene lo que llamamos Movimiento 15M? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Es un ejercicio de...? Yo creo que el movimiento 15M, en cuanto a energía difusa, va a ir cristalizando en movimientos más concretos, como de hecho ya está pasando en estos desahucios, en la marea verde, que la gente ha utilizado esto para despertar y para adquirir una serie de herramientas de movilización colectiva que va a ir pues eso, saliendo en momentos de movilización mucho más concretos, enfocados a objetivos concretos. Probablemente esto que se llama 15M, estas pequeñas estructuras que hemos creado de comisiones, herramientas de comunicación en internet y tal, acaben de alguna manera pues decayendo porque menos gente la utilizará y el 15M quedará como un tiempo muy importante de aprendizaje en nuestras vidas. Ok, pues muchas gracias. No sé si hay algo que quieres agregar o quieres reformular o te parece importante y nos ha dicho, pues es tu momento. Pues no sé, no... Muy bien. Está bien. Pues muchísimas gracias.